Hay momentos en la vida que se sienten como si hubieran tardado años en construirse. Una mecha de combustión lenta que conduce a un instante único y explosivo. Para mí, ese momento llegó en la noche más humillante de mi vida, en una sala llena de personas que estaban ahí para celebrar mi insignificancia. Mi hermano, Alberto, era un dios para mis padres, el hijo de oro, el futuro del imperio familiar y aquel cuyo cada logro era un testimonio de su perfección. Yo era simplemente el otro, una sombra en una casa de luz infinita. Por eso, cuando mi padre, Roberto, se subió al escenario en la fiesta de graduación de Alberto y anunció que cada céntimo de su empresa multimillonaria, la mansión y la fortuna familiar le serían entregados a él, yo me quedé sentado, invisible. Mis padres me lo habían dejado claro desde que tengo memoria. Alberto era su obra maestra y yo era el boceto defectuoso que intentaban olvidar. Traté de desaparecer detrás de un gran jarrón de flores, esperando que nadie notara al chico con el traje que no le quedaba bien, que no era el prodigio. Escuché los brindis, el tintineo de las copas de champán, el aplauso atronador que confirmaba lo que ya sabía. Mi valor no significaba nada para ellos. Entonces, mientras la música volvía a subir y la multitud dirigía su atención de nuevo a la celebración, un hombre que nunca había visto se acercó a mí. No sonreía, no estaba celebrando. Simplemente tenía sus ojos fijos en los míos mientras se movía por la sala con un propósito claro e inquietante. Cuando me alcanzó, se inclinó y me dijo en voz baja algo que rompió la desesperación de esa noche. Es hora de que les digas quién eres realmente. Antes de que pudiera preguntarle quién era, colocó un sobre blanco y grueso sobre la mesa frente a mí y se marchó. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que me atravesaría el pecho. Durante años había creído en la versión de mí mismo que ellos habían creado. La decepción, el fracaso, el hijo que nunca podría estar a la altura. Pero en esa única frase, ese extraño me había ofrecido una alternativa, aterradora. El sobre se sentía pesado, una carga de miedo y esperanza. Una parte de mí quería tirarlo y huir para evitar más vergüenza pública, pero la otra parte, un destello desafiante que había intentado ignorar durante años, me instó a abrirlo. Despegué el sello, mis manos temblaban mientras sacaba los documentos. Se me cortó la respiración cuando vi mi nombre, Jaime, en una fuente oficial, legalmente adjunto a cada activo que mi padre acababa de anunciar que eran de mi hermano. Fue entonces cuando supe que todo estaba a punto de cambiar. El ruido del salón se desvaneció en el momento en que vi mi nombre en los documentos legales. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras trataba de entender las palabras. No era una broma. Era una transferencia legal y formal de la empresa, la mansión y todos los activos que mi padre acababa de prometer públicamente a mi hermano. Mi abuelo, Joaquín, lo había firmado hacía años, dejándomelo todo a mí. Apreté los papeles contra mi regazo, ocultándolos a la vista. Por un momento, una vida entera de ser ignorado, objeto de burla y desprecio, se me vino encima de golpe. La sonrisa de suficiencia de mi hermano, el elogio público de mi padre, el silencio despectivo de mi madre, todo se sintió como una herida profunda que acababa de ser expuesta. La verdad que sostenía en mis manos se sentía como una carga aterradora y una promesa de libertad. Miré hacia el escenario donde mi padre estaba, aceptando las interminables felicitaciones. Alberto estaba a su lado, deleitándose en el brillo de su supuesto destino. No eran conscientes de que el futuro que tan arrogantemente habían reclamado para sí mismos estaba ahora escondido dentro de mi chaqueta. Mi mente corría con la gravedad de la situación. Podía irme, manejar esto en silencio y evitar un escándalo público, pero la idea de soportar un momento más de su falsa celebración, un segundo más de su crueldad casual, tomó la decisión por mí.
había sido su sombra toda mi vida, y esta noche finalmente saldría a la luz. Mis piernas se sentían inestables cuando me levanté. Mi padre, desde el escenario, me vio y frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Mientras caminaba, la gente se tornaba a mirar. Sus ojos curiosos se posaban en mí, un extraño en medio de ellos. Vi cómo la sonrisa confiada de Alberto se ensanchaba en una burla. Debe haber pensado que venía a ofrecer un tributo público, a interpretar mi papel asignado como su admirador silencioso. Mi madre me lanzó una mirada rápida y cortante, una advertencia para que me quedara en mi lugar. Pero yo seguí caminando, cada paso una negación de la vida que me habían obligado a vivir. Subí los escalones hacia el escenario, mi pulso marcando un ritmo que nunca antes había sentido. Mi padre, Roberto, se adelantó, su voz un siseo bajo y furioso. «Jaime, este no es tu momento. Vuelve a tu asiento». Pero por primera vez no le hice caso. Saqué el sobre de mi chaqueta y lo levanté. Mis manos ya no temblaban. «En realidad, padre, este momento me pertenece a mí». La música se detuvo, las copas se callaron. La sonrisa de confianza de Alberto vaciló mientras miró los documentos. «El que se está avergonzando no soy yo», dije, mi voz haciéndose más fuerte. «Eres tú». Con eso, abrí la carpeta revelando los documentos legales, el sello familiar brillando bajo las luces doradas. «Estos son acuerdos de transferencia firmados por Joaquín, mi abuelo», anuncié a la multitud silenciosa. «Él me eligió a mí, no a ti, Alberto. Él me eligió a mí, no a ti, padre. La empresa, la mansión, las cuentas, todo fue puesto en mi nombre hacía años». Una ola de susurros estalló, una mezcla de conmoción e incredulidad que finalmente ahogó el silencio que me había sofocado durante toda una vida. Los susurros se apagaron y un silencio pesado cayó en la sala. Mi padre, Roberto, se abalanzó hacia mí, su rostro enrojecido de rabia. «Esto es ridículo». Ese viejo estaba confundido. Pero antes de que pudiera arrebatarme los papeles de las manos, una nueva voz, firme y clara, cortó la tensión. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. La multitud se giró mientras mi abuelo, Joaquín, se levantaba lentamente de una silla cerca del frente. Caminaba con un bastón, pero su presencia imponía más autoridad que la de cualquiera en la sala. Subió al escenario y colocó una mano en mi hombro, un gesto que se sintió más sólido y real que toda la vida de promesas vacías de mi padre. «Vi a crecer a mis 2 nietos», dijo mi abuelo, su voz resonando claramente. «Alberto, tienes brillantez, pero la brillantez sin humildad se convierte en arrogancia. Roberto, construiste riqueza, pero perdiste la compasión. Jaime ha soportado el abandono y la crueldad. Sin embargo, no ha endurecido su corazón. Él liderará porque conoce el valor de cada persona, no solo de los poderosos». El peso de sus palabras se posó sobre el salón. El rostro de Alberto, antes lleno de confianza, se puso pálido a medida que la realidad de la situación se asimilaba. Mi padre se quedó inmóvil, sin palabras por primera vez en su vida. La sonrisa perfecta de mi madre desvaneció. Sus labios temblaban mientras la vida que había construido sobre una mentira se hacía añicos frente a todos. Sentí un cambio poderoso dentro de mí. La vergüenza y la humillación que había cargado durante tanto tiempo finalmente se desvanecieron, reemplazadas por una profunda y tranquila sensación de paz. Esto no se trataba de ganar o de venganza, se trataba de honrar a la única persona que había creído en mí. Miré a la audiencia, mi voz firme. Mi padre me dijo que no era nada, pero mi abuelo creyó en mí. No desperdiciaré lo que me ha confiado. Honraré el legado de esta familia construyendo personas, no solo ganancias. Los primeros aplausos vacilantes comenzaron, luego se expandieron convirtiéndose en una ola de ovación que llenó la sala. Era un sonido que nunca había sido destinado para mí, pero esta noche se llevó años de silencio. El rostro de mi padre todavía estaba rojo de furia, y Alberto se quedó congelado. Su sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por algo que nunca había visto antes,
el miedo. Más tarde, cuando la multitud se había dispersado y las lámparas de araña se habían atenuado, salí a la fresca noche de Madrid. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte, 1.000.000 de promesas brillantes. Pensé en el niño que había sido, sentado al final de la mesa, y en el hombre en que me estaba convirtiendo, con la verdad en mis manos. Me di cuenta de que mi valor nunca había sido definido por las voces que intentaron enterrarme. La vergüenza y la tristeza habían sido un camino difícil, pero me habían preparado para liderar con una fuerza que nadie esperaba. La carga de esta herencia era inmensa, pero también era un regalo, una oportunidad para construir algo sobre una base de humildad y compasión. Yo no era el otro, sino la persona que mi abuelo creía que podía ser. Mi momento había llegado y la verdad, tal como él lo había prometido, finalmente me había liberado.